Gracias, Señor, porque somos tus hijos, amado Dios. Porque tú has quitado todo temor de nuestra vida, Señor, y solo en ti podemos tener seguridad. Solo en ti tenemos paz, amado Dios, y la convicción de que jamás estaremos solos ni Jesús. Te damos gracias, Señor. Me rodeas hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que
Yo lo sé, Señor, que tú nos amas con amor inagotable, Jesús. Gracias, Dios. Te damos gracias, Jesús, y te adoramos solo a ti, amado Dios, porque sabemos, Señor, y reconocemos que sin ti nada somos, Jesús. Que todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, todo lo que hemos aprendido en esta vida es gracias a ti, amado Dios. Que tú eres más que suficiente para nosotros. Por eso hoy te cantamos a ti, Jesús. Amor que me sorprende.
fuerza, tu inmenso amor, tu gracia siempre fue mayor. Jesús, mi libertad me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Muy buenas noches a todos, iglesia. Qué bueno tener este tiempo de compartir la palabra del Señor, de seguir siendo edificados unos a otros. Creo que es un momento especial para que podamos orar al Señor, para que podamos ser edificados y podamos realmente crecer en fe en este día. Es una palabra que nos va a animar, es una palabra que va a motivar nuestras vidas, así que estemos expectantes de lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Permite que cada uno de los que nos ven en esta noche, Señor amado, pueda no solamente ser un oidor de la palabra, sino que pueda ser un hacedor de ella, Señor. Que podamos entender, Señor, ese principio fundamental de que tú eres nuestra fuerza, Señor. De que mi fuerza, mi fortaleza, Señor, todo está en ti, Señor amado. Ayúdanos, Dios del cielo, te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hoy quiero enseñarles bajo el título Mi fuerza es Dios. Y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Efesios 6, desde el versículo 10 al versículo 18. Vamos a tener unos tiempos de enseñanza acerca de eso, de fortalecernos en el Señor o de reconocer que nuestra fuerza está en Dios. Y vamos a ver cómo nosotros vamos a poder ser fortalecidos a través de la palabra, a través del Señor. Dice la palabra en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, vemos una manera poderosa para fortalecernos en el Señor y es vistiéndonos de toda la armadura del Señor. Ahora vamos a ver un poco el contexto de este libro de Efesios. El libro fue escrito por el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. Él estaba en la cárcel en Roma cuando escribió este libro. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo.
Recalca la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales. El apóstol se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales se deben combatir con armas espirituales. Este es un panorama general del libro que nos lleva a centrarnos en la idea de que fue escrito para creyentes, para personas que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que creemos en Él. No solo de esa época, sino cuenta con el poder y la vida para darnos un mensaje propicio para enfrentarnos a las diferentes circunstancias que pueden presentarse en nuestra vida. Es decir, este libro, esta palabra está escrita para ti que me estás escuchando. Ahora, para hablar de este tema tan valioso como de que el Señor es nuestra fuerza, necesitamos entender cuál es la batalla de fe a la que nos enfrentamos. ¿Por qué? Aquí hablamos acerca de vestirnos de toda la armadura de Dios y hablamos de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que tenemos una batalla especial que librar, y esta es la batalla de fe. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, en varias citas bíblicas se ha interpretado el hecho de que estamos en una lucha directa contra el diablo. Muchas personas han interpretado eso. Y que en esa lucha estamos tratando de vencer a Satanás una y otra vez. Pero el hacer esta interpretación realmente nos impide disfrutar de toda la victoria que ya Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Porque hoy en día tú y yo no tenemos que enfrentarnos cara a cara con el diablo y cogerlo y golpearlo, no. Porque quien ya lo enfrentó se llama Jesucristo y Él obtuvo la victoria contra Satanás. Tú y yo no tenemos que luchar contra el diablo de forma directa, ya que Cristo lo hizo por nosotros y venció. Y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Es decir, que tenemos que tomar es nuestra posición sobre la palabra de un enemigo que ya está derrotado. Tenemos un enemigo, es cierto, pero tenemos un enemigo que está derrotado. Ahora, nosotros estamos en esta tierra como el ejército del Señor, no para conquistar una victoria, porque la obra de Cristo fue suficiente. Más bien estamos para hacer valer la victoria que ya obtuvo nuestro amado Jesús. Esta es la razón por la cual nosotros los creyentes no deberíamos magnificar las batallas que tenemos de fe, sino más bien el triunfo de Cristo en nuestra vida, en nosotros. La genuina guerra espiritual tiene que ver mayormente con la mente, con la carne y con pelear la buena batalla de la fe. Recuerden esto, es una batalla en la que nosotros debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios, pero es una batalla de fe. No es una batalla contra una persona en específico, no es una batalla contra un virus en específico, esto es una batalla de fe. Una vez entendemos que nuestra autoridad en Cristo y nos apropiamos de la obra consumada de la cruz, comprenderemos que nosotros no tenemos que vencer y superar al diablo o luchar con él con nuestras propias fuerzas. Solo luchamos contra fuerzas demoníacas por medio de nuestra fe en la palabra de Dios, desde una posición de victoria, sentados con Cristo. Ahora, no se trata de que vamos a vencer al enemigo. Se trata de que el enemigo ya está vencido. Se trata de que Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en ese momento, toda autoridad que Satanás tenía sobre nuestras vidas fue quitada. La batalla de fe es permanecer en fe en medio de las circunstancias. Ya que mientras el diablo pueda mantenernos en el mundo de los sentidos, es decir, mientras Satanás pueda dominar nuestros sentidos, mira, es que estoy sintiendo dolor, es que estoy sintiendo intranquilidad, mientras nosotros nos movamos en ese mundo de los sentidos, seguramente él nos va a lograr vencer a nosotros.
espiritualmente hablando. Pero si nosotros lo llevamos más bien al campo de la fe y nos dejamos de mover del campo de los sentidos, en el campo de los sentidos, y lo llevamos al campo de la fe, vamos a estar hablando contra un enemigo que está derrotado. Necesitamos realmente no mantenernos en el mundo de los sentidos, en donde Satanás es el Dios de ese mundo, y miremos las circunstancias. Por el contrario, dependiendo de la fe y viendo las cosas desde la perspectiva de la palabra, una perspectiva de victoria. Teniendo en cuenta este fundamento que hemos hablado y entendiendo que estamos en una batalla donde necesitamos permanecer en fe, a pesar de las circunstancias, entonces vamos a entrar a estudiar este primer versículo, que lo que quiere es que tú y yo entendamos que nuestra fuerza está en Dios. El Señor dice, fortaleceos en el Señor. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, miren esto, está hablando a cristianos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, reconozcan que tu fuerza y mi fuerza provienen del Señor. Muchos de nosotros, en ocasiones, cuando hay un momento de dificultad, pensamos o decimos, estoy tratando de ser fuerte. Pero la Biblia no dice que eso debemos hacerlo por nosotros mismos. Pablo, cuando lo dice, por ejemplo, en 2 Corintios 12:10, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, Dios no quiere que seas fuerte en tus propias fuerzas. Dios no quiere que tú te fortalezcas en ti mismo, sino que te fortalezcas en el Señor. Porque cuando nos fortalecemos en nosotros mismos o creemos que es en nuestra capacidad que podemos ser fuertes, entonces esa capacidad es limitada, y cuando vemos que hay cosas inalcanzables, cosas que son imposibles para nosotros, nos defraudaremos y frustraremos. Es posible que frente a las circunstancias que a veces suelen ser abrumadoras e inexplicables, nos sintamos débiles, vacíos e impotentes. Pero a pesar de esto, tenemos la posibilidad de recostarnos en las promesas de Dios, de pararnos firmes sobre la roca. Hoy, aunque toda esta pandemia, todas estas circunstancias puedan ser abrumadoras para nosotros, el Señor nos quiere decir que nos fortalezcamos en Él, que reconozcamos que nuestra fuerza proviene de Él, que podamos pararnos firmes, creyendo en esa autoridad que ahora tenemos sobre un enemigo que ya está derrotado. No importa el alboroto que esté haciendo a nivel mundial Satanás, creyendo que es más poderoso que nosotros nos levantaremos con autoridad, con el poder dado por el Espíritu Santo, por Jesucristo, por esa autoridad que nos ha dado, y vamos a repeler todos los ataques del diablo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. Porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Ahora, confiar en Dios es confiar en su palabra. En esto fallamos muchos creyentes. Tratamos de ser fuertes en nuestras propias fuerzas y no nos damos cuenta que toda la fortaleza que necesitamos la encontramos en su palabra. Es allí donde podemos encontrar alivio y descanso. No sé si a ti te pasa, pero a veces a mí me pasa que tengo algún síntoma de algo, me duele algo, y por la condición o por el conocimiento que tengo, eso es una debilidad para mí muchas veces, porque al tener ese conocimiento y tengo algún síntoma especial de algo en específico, entonces de una vez mi mente empieza a pensar lo peor. O sea, eso es como automático. ¿Y qué tengo que hacer inmediatamente? Ir a la palabra del Señor, porque yo sé que mi fortaleza no está en mi conocimiento, mi fortaleza no está en que yo consulte rápido, mi fortaleza está en el Señor, en saber que Él me ha librado de toda enfermedad, en saber que Él me ha sanado, en saber que Él ha libertado mi vida. No te fortalezcas en ti mismo. No creas que tú tienes una suficiente capacidad para vivir libre sin ningún tipo de problema en tus propias fuerzas. No, es necesario depender de la palabra del Señor. La razón por la cual necesitamos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza es ¿para qué? ¿Para qué necesitamos ser fuertes? Para que podamos mantener la posición de victoria cuando Satanás está tratando
de engañarnos en el día malo. Ahora, el día malo es aquel en el cual Satanás vendrá a examinarnos, a probarnos y a tentarnos. Y tendremos que ser fuertes en el Señor para poder tomar una posición de fe en su contra. Satanás no se cree el cuento cuando nosotros decimos que creemos que Dios es nuestro proveedor. Él no se lo cree así nomás. Él muchas veces va a tratar de tentar tu vida, de examinar y de ver si en realidad tú y yo creemos en esa palabra. Ahora, es un enemigo derrotado, pero sin embargo seguimos estando en una lucha, en una batalla espiritual de fe. ¿Qué tan cierto es que tú y yo creemos que el Señor es nuestro proveedor? ¿Qué tan cierto es que el Señor es nuestra fuerza? ¿Qué tan cierto es? Ahora, una de las formas de fortalecernos en el Señor o de que el Señor sea nuestra fuerza y en el poder de su fuerza es vestirnos de toda la armadura de Dios, la cual es necesaria por dos razones. Dice, como protección en nuestras vidas de oración. El objetivo de ponerme la armadura es para poder entrar en oración. Lo segundo es para ayudarnos a mantenernos firmes en la vida en contra de los engaños, pruebas y adversidades del diablo. Entonces dijimos que el Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, el Señor es el que nos fortalece, el Señor es el que nos ayuda. Pero el fortalecernos, el estar realmente fortalecidos y revestidos, o una forma, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es a través de lo que acabamos de leer, vestirnos de toda la armadura de Dios, la cual es necesaria primero porque produce protección en medio de nuestros tiempos de oración. Ahorita lo vamos de pronto a desarrollar un poco más. Y también nos ayuda a mantenernos firmes en la vida en contra de los engaños y acechanzas del enemigo. Recordemos lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, necesitamos estar firmes, porque la Biblia dice que no tenemos, ahora miren esto, nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, miren esto, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, en el cielo también, en el infierno, Satanás también tiene como un rango o tiene rangos de rangos, por así decirlo. Entonces, uno de los rangos está, sino contra principados. Están los principados, luego están las potestades, luego los gobernadores de las tinieblas, luego las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, sin importar el rango, Satanás es un enemigo que está derrotado, gracias a lo hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Solo necesitamos hacernos conscientes de este mundo espiritual para que entendamos que la batalla se libra es en el ámbito espiritual. Tal vez Satanás puede usar hasta tu familia, a tu jefe, a personas cercanas a ti para tratar de que tú te desenfoques y pienses que la lucha es contra una persona o contra un partido político o contra un gobierno. No, la lucha es contra Satanás y es una lucha espiritual. Para poder batallar o para poder tener esta lucha y estar fortalecidos en el Señor, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes y para poder proteger nuestros tiempos de oración. Es lo que dijimos. Ahora, fortalecernos del Señor, que el Señor sea nuestra fuerza. Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Vamos a hablar acerca de la armadura de Dios para fortalecernos en el Señor.
Tal vez hoy no terminemos todas las características, pero vamos a empezar con algunas de ellas. Y antes quiero darles como algo general que debemos tener en cuenta de todos los aspectos de la armadura de Dios. El próximo miércoles, si hoy no logramos terminar, el próximo miércoles lo acabaremos, ¿vale? Dice: para fortalecernos en el Señor y librar nuestras batallas de fe, manteniéndonos en una posición de victoria, necesitamos ver por medio de la palabra varios principios que aplican para toda la armadura de Dios. El versículo 11 de Efesios dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero que dice es vestidos, ¿verdad? Esta armadura nos ayuda a estar firmes sin movernos, firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿qué es esa palabra acechanzas? ¿O qué otros sinónimos o qué significado tiene? Contra las emboscadas, las encerronas, las trampas, celada, traición, insidia, intriga, maquinación, conspiración, lazo, cepo, zancadilla, engaño, treta, artificio, acechamiento, acecho del diablo. Todo eso Satanás quiere hacer en nuestra contra, pero es un enemigo vencido siempre y cuando nosotros nos mantengamos en una posición de victoria, en una posición de fe. Satanás quiere vernos destruidos, derribados, aburridos, tristes, sin propósito y sin esperanza. Y no le podemos dar esa satisfacción. O sea, si tú tal vez estás en esa posición, es el momento de decir: Señor, hoy me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza y me visto de tu armadura para poder estar firme en contra de los ataques del enemigo. La Biblia no dice que automáticamente funciona la armadura de Dios por ser cristianos. O sea, la Biblia no dice el que cree tiene puesta la armadura de Dios, sino que es necesario vestirnos. Eso viene de la palabra enduo, que quiere decir que da a entender sumergirse al interior de un vestido. Vestirse, dotar, tener o ponerse algo. Es decir, es la acción de ponerse la armadura, que la acción de ponerse de la armadura es nuestra y no de Dios. Miren esto. No todos los que son cristianos tienen puesta la armadura de Dios y por tanto no pueden estar firmes cuando vengan los ataques del diablo. Pero hoy el Señor nos dice: vístete, porque quien hace la acción de vestirse somos cada uno de nosotros. Vístete. Vístete de toda la armadura del Señor. Ahora, para fortalecernos en el Señor, debemos ponernos o sumergirnos en la armadura de Dios como su protección contra los engaños del enemigo. Satanás quiere engañar nuestra vida, Satanás quiere destruirnos, pero cuando tú y yo entendemos que esta lucha es espiritual, y que la batalla de fe la vamos a librar a nivel espiritual, entonces nos vestimos de todas estas armas, de esta armadura espiritual, que lo que hace es mantenernos en una posición de victoria y de fe en medio de las acechanzas del enemigo. El versículo 13 dice, vamos a leerlo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ya es la segunda vez que nos menciona el estar firmes. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, la armadura nos ayuda a resistir en los días malos. Tal vez hoy fue un día malo para ti, tal vez tú te sientes devastado, devastada, triste, aburrido. Si esa es nuestra condición anímica, entonces ¿qué tan cierto es que tenemos puesta la armadura de Dios? Necesitamos vestirnos. No le demos el gusto a Satanás de verlos ni tristes ni aburridos. No vale la pena, porque él es un enemigo que está derrotado. Hoy mismo, cuando estaba estudiando esta palabra, tuve algunos problemas de salud
y mi corazón se estaba empezando a entristecer. Y yo estudiando esta palabra, yo decía, ¿cómo me voy a poner triste? Antes esta es una oportunidad más de ver cómo el Señor sigue aplastando una y otra vez a ese enemigo que tengo, que está derrotado, que está vencido. Y eso alegró mi corazón. Entonces en el versículo dice 13, tomad toda la armadura de Dios. Una vez más, una vez que tenemos puesta la armadura, debemos utilizarla. No una parte, sino toda, por completo. Lo ideal sería que nunca nos quitáramos esta armadura. O sea, esta no es una armadura, como es algo espiritual, no es de quitarse y ponerse, es de mantenerla puesta todo el tiempo. Pablo tomó el ejemplo de la armadura de un soldado romano para darnos un retrato de cómo es la armadura de Dios. Esta armadura, al igual que nuestro enemigo, es espiritual y necesitamos verla de esa manera. El hecho de ser cristiano no quiere decir que no tendremos problemas o que el diablo no puede atacarnos. Por supuesto que sí puede hacerlo, pero no tiene esa autoridad sobre nuestra vida, y para poder resistirlo y estar firmes y fortalecidos, necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios debe estar en nuestra vida. Entonces, quiero hablarles acerca de algunas partes de esta armadura, porque como les digo, seguramente hoy no alcancemos a todo, pero quiero que lo tengamos en nuestra mente para el próximo miércoles continuar. El yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es aquel que cubre nuestras cabezas. Ahora, ¿qué cubre nuestra cabeza o qué está en nuestra mente? Están nuestros pensamientos que terminan siendo acciones. Ahora, se requiere a diario ser conscientes de este yelmo que protege nuestros pensamientos. Es una herramienta que Dios nos dio para poder resistir en el día malo. Es el conocimiento. ¿Qué es el yelmo de la salvación a nivel espiritual? Es el conocimiento de nuestra posición en Dios, debido a su salvación y redención en Cristo. ¿Y qué incluye esto? O sea, ¿cómo hacemos para ponernos ese yelmo? Es renovar nuestra mente para conocer y comprender nuestros derechos y privilegios en Cristo. ¿Quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él? Además, protege nuestra mente. Ustedes saben que el principal campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Pero cuando tú y yo tenemos claro qué somos nosotros, que por medio de Cristo hemos sido salvos y que aparte de eso tenemos unos privilegios que ahora tenemos en Cristo, entonces Satanás no puede atacarnos con los mismos pensamientos que nos ha atacado siempre por generaciones. Tenemos claridad. ¿Qué necesitamos para ponernos el yelmo? ¿O qué es ponerse el yelmo de la salvación? Es tener claridad de todos los beneficios otorgados por Cristo por medio de su salvación. Ahora, la salvación es una palabra que significa verse sustraído de un peligro. Eso es salvación. El acto de salvar tiene afinidad ¿con qué? Con la protección, la liberación, el rescate, la sanidad, la victoria, la vida y la paz. Esos son beneficios de la salvación que tú y yo tenemos. Pero no podemos seguir pensando que entonces vamos a ser salvos o que somos salvos, pero entonces no vamos a ser sanos. O que Dios no quiere sanarme. Dios es todopoderoso, pero no quiere sanarme a mí. No, ese es un pensamiento del diablo, es un pensamiento del enemigo que no quiere que tú disfrutes de los beneficios de la salvación. Y cuando tenemos puesto el yelmo de la salvación, sin importar los dardos del maligno que lleguen que traten de llegar a nuestra mente, entonces nosotros tenemos claro quiénes somos en Cristo. Fuimos salvos o libres de la muerte eterna, de la enfermedad y de la pobreza. Nuestros pecados fueron perdonados y tenemos una vida nueva. En 1 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es decir, si está injertado, unido a Él por la fe como Salvador, Él es una nueva criatura.
renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, ¿qué son las cosas viejas? La condición moral y espiritual previa han desaparecido. He aquí han llegado cosas nuevas, porque el despertar espiritual trae una vida nueva. Ahora, ¿cómo notamos que el yelmo de la salvación no está puesto? ¿Cómo te das cuenta tú si tienes puesto o no espiritualmente este yelmo? Cuando vivimos en condenación por el pasado. Cuando traemos a memoria el viejo hombre junto con todos sus pecados y concupiscencias, aquel que ya fue muerto. Pero seguimos cargando el cadáver de ese viejo hombre a donde quiera que vamos. Pensando en lo que éramos, pensando en que tal vez no merecemos esos beneficios. Es cierto, no los merecemos, pero es que la salvación no se trata de merecerla. La salvación se trata de que fue por gracia, por medio de la fe. Cuando llevamos la culpa, la condena y el dolor que vivíamos antes. Eso es lo que Satanás quiere, porque cuando venga el día malo, te hará sentir culpable. Te hará sentir que lo que sucede es por tus acciones, por tus palabras. No te dejará vivir ni en paz ni libre. Satanás no merece nada de nosotros. Es por esto que nos ponemos el yelmo de la salvación. Es decir, que conocemos y entendemos todos los beneficios de la obra de la cruz. La salvación, el perdón de pecado, la sanidad, el bienestar, la provisión, la protección. No solo los conocemos, sino que nos aferramos creyendo a estas verdades. Vivimos como nuevas criaturas, renovadas, renacidas, libres de la culpa y de la condenación. Ahora, parte fundamental de entender esta salvación tan grande se basa en la oración que nosotros hacemos por nosotros mismos y por otros. Y en Efesios 1:17 hay un modelo de oración que valdría la pena que tú y yo pudiéramos hacer. Esto con el propósito de ¿qué? De entender un poco más cuán grande y poderoso es el beneficio de la salvación para ti y para mí. Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ahora, miren esto, Pablo oraba esto por la iglesia. Si aún nosotros no vivimos con el yelmo puesto, esta sería una herramienta útil, esta oración sería una herramienta útil para tener el conocimiento y entendimiento necesario del plan de redención. Guardar los pensamientos con las verdades, con las verdades de la salvación, identificándome ahora con mi nueva naturaleza, es absolutamente necesario que tú y yo sepamos quiénes somos en Cristo, a qué tenemos derecho en Cristo, para no dejarnos engañar en el día malo y poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Recordemos, necesitamos fortalecernos en el Señor, o que el Señor sea nuestra fuerza, ¿verdad? Y una manera para fortalecernos es vestirnos. La acción de vestirnos la hacemos tú y yo. Aunque creemos en Cristo, necesitamos vestirnos de toda la armadura, necesitamos apoderarnos, sumergirnos de todo lo que contiene esa armadura poderosa que nos va a ayudar a estar firmes en el día malo. Estos tiempos que estamos pasando, los podemos decir que son el día malo, los días malos.
para muchos. Y muchas personas, incluyendo hijos de Dios, han estado devastados por tantas cosas que han estado pasando. Tristes, aburridos, deprimidos. Pero esa no es la voluntad del Señor. Que hoy sea una oportunidad más para levantarnos en fe, para reconocer que nuestra fuerza es Dios. Ponte el yelmo de la salvación, que es como el casco. ¿Para qué? Para que tú puedas entender quién eres en Cristo. ¿Cuáles son los beneficios que ahora obtenemos cuando recibimos a Cristo y nacemos de nuevo? Esto es fundamental. Lo segundo que vamos a hablar de la armadura de Dios está en el versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, ceñidos vuestros lomos con la verdad representa un entendimiento claro de la palabra de Dios. Como el cinturón de un soldado, este cinturón sostiene todo el resto de la armadura en su lugar. Nuestros lomos, que es como la cadera, deben estar ceñidos con la verdad de la palabra de Dios para ser altamente efectivos. Necesitamos conocer su palabra. ¿Cómo vamos a tener puesta la palabra o ceñidos ceñidos los lomos con la verdad si no conocemos la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Dios honra su palabra y al tener un entendimiento claro de sus promesas nos hará personas eficaces en cada área, incluso en medio de nuestra oración. Una vida de oración exitosa es la que se basa no en emociones, sino en la verdad de las promesas de la palabra de Dios. Pararnos en la verdad presente de las promesas, en la verdad presente de la palabra. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente, ¿qué es? Es pararse mirando siempre lo hecho por Cristo en la cruz del Calvario, teniendo en cuenta los resultados de aquello. Si esto no ocurre en nosotros, no viviremos libres, sino en condenación o con temor de perder la salvación. Al pueblo de Dios en el antiguo pacto les decían, si obedeces serás salvo. En este tiempo Dios nos dice, si crees serás salvo. Y un fruto del creer es la obediencia. Las cosas ya no son impuestas o por obligación o autodisciplina. Por el contrario, pueden fluir de un espíritu renacido y una mente que día a día se renueva. No estamos en la ley, sino en la gracia, la cual nos da la habilidad para vivir en santidad, habilidad para hacer aquello que en nuestras fuerzas no podríamos hacer. Estamos en un mejor pacto con mejores promesas, porque las promesas en Cristo son sí y son amén. Nosotros somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. La palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdadera libertad está en pararnos en la verdad presente de la palabra de Dios, teniendo pleno conocimiento y entendimiento de Jesús y de su obra. Es su palabra lo que nos santifica. Jesús mismo es la palabra. Tenemos la palabra escrita que es la Biblia y Jesús, que fue la palabra viva, también nos santifica. Es lo mismo, Jesús mismo es la palabra de verdad. La Biblia en su totalidad habla de Él. Él es la palabra viva y ahora tenemos la palabra escrita, pero todo nos habla de Jesús. La revelación que tenemos de la palabra sostiene nuestra confesión de la misma. Esta revelación se basa en la meditación de la palabra de verdad, pasando tiempo con Dios y con su palabra. Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. La pregunta es, ¿quién es tu fuerza? ¿En verdad tu fuerza es el Señor? ¿O tú tratas de tener la fuerza por tus propios medios?
Dice la palabra en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el Señor, que nuestra fuerza sea nuestro Dios, a través de vestirnos de toda esa armadura, porque no podemos estar derribados, no podemos estar destruidos, sino que tenemos que pararnos y mantenernos en fe, porque fiel es el que ha hecho tantas promesas y que no solamente ha hecho promesas, sino es un Dios que cumple promesas. Vístete, vistámonos de toda la armadura, no de algunas cosas. Hoy solamente he mencionado dos, pero el próximo miércoles vamos a hablar de la coraza de justicia, vamos a hablar del calzado, vamos a hablar del escudo y de la espada del Espíritu. Pero quiero que tengan en cuenta que necesitamos fortalecernos en el Señor. Y la manera de fortalecernos no es otra, sino vistiéndonos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Así que yo te invito en esta hora a que tú puedas hacer un reconocimiento de quién eres en Cristo, de los beneficios que tienes en Cristo, y que te puedas poner tu yelmo espiritual para que puedas cubrir tus pensamientos, guardar tu mente de todos esos ataques que el enemigo ha traído allí, para que puedas rechazarlos en el nombre de Jesús, que te puedas ceñir los lomos con la verdad que es la palabra, es decir, aprende más palabra, conoce más palabra, ten un entendimiento claro de lo que el Señor dice en sus promesas, porque ¿cómo vamos a reclamar una promesa si no la conocemos? Necesitamos conocer su palabra. Vamos a orar este tiempo para que podamos hacernos conscientes de esta batalla espiritual y vestirnos de esta misma forma, vestirnos con toda la armadura de Dios para que el Señor sea nuestra fuerza. Padre bueno, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque aunque nos muestras, Señor amado, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es una lucha espiritual, Señor, también nos da las herramientas necesarias, Señor, para mantenernos victoriosos, Señor amado. Porque sabemos que tú ya obtuviste esa victoria sobrenatural sobre el enemigo, Señor. Pero al vestirnos nosotros con esa armadura tuya, Señor, lo que hacemos es mantenernos firmes en esa posición de victoria que tú ya nos has otorgado, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos, Señor, firmes. Ayúdanos a conocer cuáles son esos beneficios que se obtienen a través de la salvación, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en contra de las acechanzas del enemigo. Ayúdanos a conocer tu palabra con mayor intensidad, con mayor profundidad, Señor amado. Ayúdanos a conocer tus promesas, Señor, a no desmayar, a no desfallecer, Señor, sino a creer que tus planes y propósitos son mejores, Señor. Te lo pido por favor y te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a continuar hablando sobre fortalecernos en el Señor y a completar todas las otras partes de la armadura. Mientras tanto, en esta semana, medita en esta palabra que ya has recibido. Ponte el yelmo de la salvación y cíñete los lomos con la verdad. Conoce la palabra y tienes que saber quién eres en Cristo y a qué tienes derecho. Esto es fundamental. Dios los bendiga. También los esperamos este próximo domingo. Vamos a ser bendecidos con una poderosa palabra que Dios trae para nosotros. Los amamos y bendecimos. Buenas noches.